Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí, compartiendo esta pasión por el mundo del espectáculo y, por supuesto, por las fascinantes historias que lo conforman. Como siempre, me emociona muchísimo estar conectada con ustedes, explorando juntos los rincones más interesantes y a veces misteriosos de la farándula. Hoy, amigos, tengo un tema que sinceramente me ha tenido pensando y debatiendo conmigo misma por días, y estoy segura de que a ustedes también les va a despertar la curiosidad. Vamos a sumergirnos de lleno en el vibrante y apasionante mundo del espectáculo turco, ese universo lleno de drama, romance, talento y por supuesto misterio. Y el misterio que vamos a desentrañar hoy involucra a dos personalidades que, estoy segura, son queridas y admiradas por todos ustedes, la talentosísima Demet Özdemir y, bueno, ya lo saben, ¿verdad? Pero la intriga es lo que nos mantiene aquí. La cosa es que recientemente recibí una alerta, un chismecito, un rumor, llámenlo como quieran, pero fue suficiente para encender las alarmas en mi mente y por eso me pareció fundamental compartirlo con ustedes. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en este pequeño enigma, a analizarlo desde diferentes perspectivas, a especular, y sobre todo, a disfrutar de este viaje que nos lleva al corazón de la industria. Y por supuesto, como siempre, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y a unirse a esta comunidad maravillosa de amantes del espectáculo. Empecemos a desentrañar el misterio. Todo comenzó con un mensaje. Sí, amigos, un simple mensaje aparentemente inofensivo, pero con un peso y una trascendencia que, en mi opinión, son dignos de ser analizados y debatidos. Este mensaje, esta pequeña semilla de intriga, provenía de nada más y nada menos que Gülden Yaman, la madre del carismático y famoso actor turco Can Yaman. Para aquellos que por alguna razón no estén familiarizados con este nombre, Can Yaman es una de las figuras más importantes de la televisión turca, conocido por su increíble talento, su carisma arrollador y su legión de fans alrededor del mundo. Su nombre es sinónimo de éxito y popularidad. Y Demet Özdemir, por su parte, es una actriz turca igualmente querida y exitosa, con una trayectoria llena de éxitos y proyectos memorables que han conquistado corazones en todo el planeta. Ambos, Can y Demet, tienen algo en común. Han compartido proyectos juntos, han sido protagonistas de una de las series más exitosas de la televisión turca y, en su momento, fueron objeto de rumores sobre una posible relación sentimental. Y ahí es donde la historia se pone interesante. La situación es la siguiente: Gülden Yaman, la madre de Can, envió un mensaje. La pregunta del millón es, ¿a quién iba dirigido ese mensaje? La respuesta es simple pero contundente: el mensaje fue enviado a Demet Özdemir. Pero, ¿qué decía ese mensaje? Esa es la pregunta que nos tiene a todos con el corazón latiendo con curiosidad. Desafortunadamente, y aquí es donde la intriga se intensifica, no tenemos acceso directo al mensaje. No sabemos con exactitud qué palabras utilizó Gülden, cuáles fueron sus intenciones, ni cuál era el tono de su comunicación. El misterio se cierne sobre nosotros. Sin embargo, la simple existencia de este intercambio, el hecho de que Gülden Yaman, la madre de Can, haya contactado a Demet Özdemir, ya es un punto de partida sumamente interesante. En la industria del entretenimiento y especialmente en un mundo tan mediático como el turco, cualquier interacción, cualquier gesto, es analizado, interpretado y, por supuesto, especulado. Y en este caso, la combinación de nombres y la historia compartida, crea una fórmula explosiva que no tardó en desatar la locura en las redes sociales. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron en un torbellino de especulaciones, teorías y análisis. Los fans, fieles a su pasión y dedicación, no tardaron en comenzar a debatir, a teorizar, a imaginar. ¿Era un mensaje de apoyo? ¿Una felicitación por un nuevo proyecto? ¿Un simple saludo amistoso? ¿O quizás había algo más escondido detrás de esas palabras? La incertidumbre, como siempre, alimenta la curiosidad, y en este caso, la incógnita se multiplicó, generando un revuelo que todavía resuena. Para entender mejor el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo y analicemos la situación desde diferentes ángulos. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la serie Erkenci, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador. Esta producción, que se convirtió en un fenómeno mundial, catapultó a ambos actores a la fama y generó una base de fanáticos tan sólida y apasionada que aún hoy, años después, siguen demostrando su apoyo incondicional. Durante la emisión de Erkenci, los rumores de un posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir eran consta.
y persistentes. La química que proyectaban en pantalla era innegable, la conexión entre ellos parecía palpable, y la forma en que se miraban y se relacionaban, tanto dentro como fuera del set, alimentaba la especulación de los fans y de los medios. Se les veía juntos en eventos compartiendo tiempo en el set, saliendo a cenar y, en definitiva, mostrando una cercanía que iba más allá de la simple relación profesional. Sin embargo, y aquí es donde la historia toma un giro, nunca confirmaron públicamente una relación sentimental. Siempre mantuvieron una postura discreta, sin desmentir ni confirmar los rumores. Esto, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y la especulación de los fans, quienes soñaban con verlos juntos en la vida real, traspasando la ficción y convirtiéndose en una pareja. Años después, y como suele suceder en la vida, ambos han seguido caminos separados, tanto profesional como sentimentalmente. Can Yaman ha enfocado su carrera en el extranjero, participando en proyectos internacionales y consolidando su fama a nivel global. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando diversas series y películas que han demostrado su talento y versatilidad como actriz. Aunque sus caminos ya no se cruzan con tanta frecuencia, la conexión con el pasado, y especialmente el cariño del público hacia la pareja que formaron en Erkencikus, sigue presente. Los fans, con su cariño y nostalgia, no han olvidado la magia que crearon juntos, y siempre esperan, con ilusión, cualquier señal que les recuerde esa época dorada. Entonces, ¿qué podría haber motivado a Gülden Yaman a contactar a Demet Özdemir? Aquí es donde la especulación se vuelve más interesante y donde entramos en el terreno de las posibilidades. Como dije antes, no tenemos acceso directo al mensaje, por lo que solo podemos basarnos en suposiciones e interpretaciones. Una posibilidad, y quizás la más simple y plausible, es que el mensaje fuera simplemente un gesto de cortesía, un saludo amistoso. Quizás Gülden quería expresar su admiración por el trabajo de Demet, felicitarla por algún nuevo proyecto, o simplemente mantener un contacto cordial y respetuoso. Recordemos que aunque no sabemos el contenido exacto del mensaje, no necesariamente implica algo negativo o revelador. Puede ser simplemente un gesto amable y cordial, como suelen hacer las madres, que siempre tienen un cariño especial por las personas cercanas a sus hijos. Otra posibilidad, que también es bastante razonable, es que el mensaje estuviera relacionado con el trabajo. Quizás existía la posibilidad de que Can y Demet volvieran a compartir un proyecto, o tal vez Gülden estaba involucrada en la gestión de la carrera de su hijo y quería explorar posibles colaboraciones. Es sabido que Gülden Yaman es una madre muy presente en la vida de Can y que, de alguna manera, está involucrada en la toma de decisiones profesionales de su hijo. Esta es, por supuesto, pura especulación, pero es algo que no podemos descartar completamente, ya que la industria del entretenimiento es así de impredecible y sorprendente. Una tercera posibilidad, y quizás la más intrigante, es que el mensaje tuviera que ver con asuntos personales. Como mencioné anteriormente, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet fueron muy fuertes en su momento. Aunque nunca se confirmó nada, la conexión entre ellos era evidente, y la química que transmitían era innegable. Quizás Gülden, como madre de Can, quería aclarar algo, expresar su opinión, o simplemente saber más sobre la situación sentimental de Demet. Esta posibilidad, aunque delicada, no es descabellada, ya que las madres, por lo general, siempre están atentas a la vida de sus hijos, y en este caso, al ser una figura pública, la curiosidad puede ser aún mayor. Ahora bien, la pregunta clave aquí es por qué este mensaje, un simple mensaje, llamó tanto la atención, generó tanta expectación y se convirtió en un tema de debate. La respuesta reside en la naturaleza misma del mundo del espectáculo. Cada interacción, cada mensaje, cada gesto, es analizado, diseccionado y debatido por los fans, los medios de comunicación y, por supuesto, por los curiosos como nosotros. En este caso, la combinación de dos nombres reconocidos, la historia compartida entre ambos, el halo de misterio que rodea el mensaje y la pasión de los fans crearon una tormenta mediática que generó interés y expectación en todo el mundo. La expectación, la curiosidad y el deseo de saber más se dispararon, y el simple hecho de saber que la madre de Can Yaman se había puesto en contacto con Demet Özdemir fue suficiente para desencadenar una avalancha de comentarios, teorías y especulaciones. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este pequeño misterio? Para mí lo más importante es recordar que las figuras públicas, los actores, los cantantes, los famosos son, ante todo, seres humanos. Tienen emociones, sentimientos, relaciones y vidas privadas, al igual que nosotros.
Es fácil dejarse llevar por la curiosidad y la especulación, especialmente en un mundo tan mediático como el nuestro, pero debemos tener en cuenta el respeto y la privacidad. El simple hecho de que Gulden Yaman haya contactado a Demet Özdemir no implica necesariamente nada dramático o revelador. Puede ser algo simple como una muestra de cortesía, un saludo amistoso, o algo más complejo como una conversación sobre futuros proyectos o incluso sobre la vida personal de ambos. Lo que sí sabemos con certeza es que este intercambio, aunque sea privado, ha generado mucha conversación y debate, y ha demostrado, una vez más, el poder de la farándula para generar interés y emoción. En conclusión, la historia del mensaje de Gulden Yaman a Demet Özdemir es un buen ejemplo de cómo la industria del entretenimiento puede crear misterio, generar interés y mantenernos pegados a la pantalla, esperando ansiosamente la próxima noticia, el próximo rumor o, quién sabe, la próxima revelación. Es un recordatorio de que a veces, la especulación puede ser más emocionante que la verdad, y que la curiosidad humana es insaciable, especialmente cuando se trata de la vida de las celebridades. Aunque no tenemos una respuesta definitiva sobre el contenido del mensaje, podemos estar seguros de que este pequeño episodio ha dejado una huella en el mundo del espectáculo turco, y que seguirá siendo tema de conversación por un tiempo. La intriga, la especulación y la pasión de los fans son el combustible que alimenta este universo, y como amantes del espectáculo, no podemos evitar disfrutarlo. Espero que este vídeo les haya gustado, que la intriga haya valido la pena y que hayamos disfrutado juntos de este viaje al corazón de la farándula turca. Gracias por acompañarme en esta exploración, por compartir sus ideas y sus opiniones, y por mantener viva la llama de la curiosidad. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Qué creen que decía el mensaje? ¿Cuáles son sus teorías y sus especulaciones? Me encantaría leer sus comentarios, debatir sus teorías y conocer sus perspectivas. No duden en dejar sus opiniones aquí abajo, en la sección de comentarios. Compartamos nuestras ideas y hagamos de este misterio un tema de debate aún más interesante. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para no perderse ningún chismecito, para no perderse ninguna noticia y para seguir disfrutando juntos de este mundo fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo. Estaré ansiosa por compartir más historias, más misterios y más análisis con ustedes. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden siempre, la farándula nunca descansa, y nosotros tampoco. Chao, chao.